Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lucy María. El día de hoy voy a presentar el tema sobre componentización de activos fijos y su tratamiento contable y tributario de depreciación. Este tema nos permite conocer cómo se deben gestionar los activos con partes importantes que tienen diferentes vidas útiles y costos significativos, ya que es necesario gestionar correctamente su depreciación tanto contable como tributaria, para así evitar problemas fiscales y obtener estados financieros más reales. Eh, para empezar, ¿qué es componentización? Nos dice que cuando una empresa adquiere un activo fijo con partes importantes, debe depreciar separadamente cada componente si tiene un valor significativo respecto al total. Esto lo exige la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo. En cambio, para los efectos tributarios, se debe de respetar las tasas máximas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, sin importar la componentización, cuando la depreciación contable es mayor a la permitida por SUNAT, se genera un impuesto diferido según la NIC 12. Tratamiento contable. Nos dice que, de acuerdo a la NIC 16, en su párrafo 43, se establece que cada parte de un activo fijo que tenga un valor significativo respecto al total y vida útil diferente, se debe depreciar de forma separada. Lo cual, porque eso permite reflejar con mayor precisión cómo se van consumiendo los beneficios económicos de cada parte del activo. Por otro lado está el tratamiento tributario. Según el inciso B del artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, los activos se deprecian anualmente respetando las tasas máximas permitidas. Para maquinaria minera, la tasa máxima es del 20% anual. Y la norma tributaria no reconoce componentización, sino que se deprecia el total del activo al porcentaje permitido. Aplicación de la NIC 12 nos dice que cuando se produce una diferencia entre la depreciación contable y la tributaria, se genera una diferencia temporaria y eso significa que se debe de reconocer un impuesto diferido, ya sea como activo o pasivo, según lo que corresponda. Si en caso contablemente se deprecia más, se adiciona esa diferencia en la declaración jurada del impuesto a la renta, y si tributariamente se deprecia más, se deduce esa diferencia en los ejercicios siguientes. Para ello vamos a presentar un caso práctico, lo cual nos dice que la empresa Tómbola SAC compra el 1 de enero del 2025 una maquinaria minera por 436,000, que incluye el IGB. El área técnica determina que la máquina tiene dos componentes importantes con vidas útiles distintas, y nos dice que la gerencia debe aplicar depreciación por línea recta para reflejar correctamente el patrón de consumo de beneficios económicos. Para ello, lo primero que vamos a realizar es el tratamiento contable, eh, lo cual vamos a realizarlo conforme a lo que establece la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo. Esta norma, en su párrafo 43, exige que cuando un activo tiene componentes importantes con valor significativo y vidas útiles distintas, se deben de depreciar por separado, ¿no? Con el fin de reflejar de forma más precisa cómo se van consumiendo los beneficios económicos de cada parte del activo. En este caso, de la maquinaria que compró dicha empresa. En este caso, vamos a explicar, nos dice que la empresa Tómbola SAC adquiere una maquinaria minera por 436,000, y el área técnica nos determina que la máquina tenía dos componentes importantes, lo cual es el motor, que tiene una vida útil de 4 años, y la carcasa, que tiene una vida útil de 8 años. Por lo tanto, con
Contablemente se decide aplicar el método de la línea recta, que disminuye el costo de cada componente en partes iguales a lo largo de su vida útil. Y esto se calcula de la siguiente manera, como podemos ver acá. El motor se calcula de 236.000 entre 4, lo cual nos sale un monto de 59.000, y la carcasa por un monto de 200.000 entre 8, que es de acuerdo a la cantidad de años de la vida útil que tiene cada parte de la maquinaria. Y nos sale como resultado hoy 25.000 y el total sería 84.000. Entonces, nos dice que la depreciación contable, como ya les dije, es de 84.000 soles. Esta es la cantidad que se va a reconocer como gasto contable en los resultados de la empresa durante el primer año y se va a repetir en los años siguientes hasta poder completar la vida útil de cada componente, ¿no? Con este procedimiento, la contabilidad refleja fielmente la pérdida de valor de cada parte importante de la maquinaria, tal como lo indica en la NIC 16. Por otro lado, vamos a hacer el tratamiento tributario. Nos dice que según lo que dispone el reglamento de la ley del impuesto a la renta, específicamente vamos a hablar en el artículo 22 del inciso B, nos dice que este artículo establece que para efectos tributarios no se reconoce la componentización de los activos, lo cual significa que aunque contablemente hayamos separado la maquinaria en motor y carcasa, para la SUNAT se considera el activo como un todo y se deprecia sobre su valor total. En este caso, la tasa máxima de depreciación que permite la norma para la maquinaria minera, como lo habíamos hablado anteriormente, es del 20% anual. Entonces, para fines tributarios, la depreciación se debe de calcular de la siguiente manera. El monto total, que es 436.000, por el 20%, que nos sale un total de 87.200. Este monto es lo que se podrá deducir como gasto tributario cada año en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. En este caso no importa el método contable que haya escogido la empresa, ni si contablemente algún componente ya terminó su vida útil, ya que tributariamente se sigue depreciando el total de la maquinaria al 20% anual hasta completar su depreciación aceptada físicamente. En la depreciación contable es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Y esto significa que cada año se va a reconocer como gasto contable la parte del valor del activo que ha perdido capacidad de generar los beneficios económicos. La depreciación contable al 2026. En este caso, según la NIC 16, propiedad, planta y equipo, en su párrafo 43 se establece que cuando un activo está formado por componentes significativos con vidas útiles distintas, se debe depreciar cada componente de manera separada, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? En este caso, la empresa en el 2026 realizó de la misma manera, ¿no?, su vida útil, todo, y lo cual hemos calculado la depreciación anual del motor entre la vida útil y de igual manera la depreciación anual de la carcasa entre su vida útil, que es 8 años, ¿no? Y lo cual nos sale 84.000. Para calcular el impuesto a la renta corriente y del impuesto diferido, ya vamos a ver cómo se calcula el impuesto a la renta de la empresa, considerando las diferencias entre la depreciación contable y la depreciación tributaria.
Recordemos que la base para calcular el impuesto a la renta es la utilidad tributaria, es decir, que la renta neta imponible que resulta después de deducir todos los gastos permitidos por la ley, incluyendo la depreciación tributaria permitida. Como paso 1, tenemos determinar la base imponible. Primero partimos el resultado contable antes de impuestos, el cual debe sumarle o restarle las diferencias temporarias y permanentes para obtener la renta neta imponible. En este caso, la diferencia en temporal es la depreciación contable, que es 84.000, y la tributaria 87.200. La depreciación tributaria es mayor, como la diferencia de depreciación tributaria es mayor, se deduce más gasto tributario que contable y eso afecta a la base imponible. Como paso 2 tenemos ajuste por diferencias, lo cual nos dice que si la depreciación contable y tributaria son diferentes, se debe de ajustar la diferencia en la declaración jurada anual. Si en caso la depreciación contable es mayor a la tributaria, se adiciona, y si la tributaria es mayor a la contable, se deduce. En este caso, en los años iniciales, la depreciación contable que es de 84.000, es menor a la tributaria, que es 87.200, por lo que no hay reparo. Pero en años posteriores, cuando contablemente el motor ya no se deprecie y tributariamente sí se siga depreciando el 20%, se generará una diferencia deducible y se aplicará un impuesto diferido. Como paso 3 tenemos a aplicar la tasa del impuesto. Luego, sobre la renta neta imponible obtenida, vamos a aplicar la tasa del impuesto a la renta empresarial, que en este caso en Perú es de 29.5%. Por ejemplo, si la utilidad tributaria del año del ejercicio es de 400.000 soles, el impuesto a la renta se calcula los 400.000 soles por el 29.5%, lo cual nos sale 118.400. 118.000, ¿no? Este es el impuesto a pagar por ese ejercicio fiscal, ¿no? Y como último paso debemos de reconocer el impuesto diferido. Cuando se produce una diferencia temporaria por depreciación, como ocurre en el año 2029, cuando ya no se deprecia contablemente el motor, pero sí tributariamente se debe reconocer un activo por un impuesto diferido, aplicando la NIC 12. Por ejemplo, si la diferencia es de 62.000 soles, se calcula los 62.200 soles por el 29.5%, lo cual nos da un resultado de 18.359. Este monto vamos a reconocer como un activo por impuesto diferido, porque en el futuro va a permitir reducir la base imponible, ¿no? En conclusión, el caso práctico, la tómbola SAT, nos demuestra claramente la importancia de aplicar correctamente tanto las normas contables como las normas tributarias en la gestión de activos fijos como componentes importantes, ¿no? Contablemente se utilizó la componentización de la maquinaria, separando el motor y la carcasa, aplicando el método de depreciación en línea recta, ¿no? De acuerdo a sus vidas útiles de cada artículo, tal como lo exige la NIC 16, y lo cual esto permitió reflejar de forma más precisa el consumo de beneficios económicos de cada componente y mejorar la calidad de la información financiera. O sea, quiere decir que la información financiera ha sido más clara con esos
cuando se aplica la NIC 16, ¿no? Por otro lado, tributariamente, de acuerdo al artículo 22 del inciso B del reglamento de la ley del impuesto a la renta, no, la maquinaria se deprecia en su integridad, sin distinguir componentes y aplicando una tasa máxima del 20%. Eso generó diferencias temporarias entre la depreciación contable y la tributaria, que debieron reconocerse contablemente mediante un impuesto diferido conforme a la NIC 12, ¿no? Que es impuesto a las ganancias. Además, el caso también evidenció cómo esas diferencias se deben ajustar y controlar correctamente en la declaración jurada del impuesto a la renta, cumpliendo lo dispuesto por la segunda disposición final y transitoria, ¿no? Y lo cual es señalado por la SUNAT. Finalmente, el caso destaca la necesidad de que las empresas tienen que llevar un control adecuado de las diferencias contables y tributarias, tanto como para evitar contingencias fiscales como para asegurar la transparencia y razonabilidad de sus estados financieros. Eso sería todo. Gracias.